escucharlos, ¿no? Entonces, y la primera de ellas es, ¿qué es un cohete? Digo, ahí lo dice, pero para ustedes, ¿qué significa esto? ¿Alguien que tenga una idea? Es un objeto que puede volar, bueno, ¿cómo se puede decir? Impulsarse, con que puede volar. Ok, por ahí dicen que es un objeto que puede volar. Un objeto. ¿Qué más? Por una parte es cierto, o sea, es un objeto que puede volar, ¿ok? De hecho es un vehículo que tiene la capacidad de desplazarse, en este caso a través de un medio, como es la parte de la atmósfera, e inclusive en nuestros diferentes medios, ¿no? Como ya el medio interplanetario, el medio espacial. Bueno, yo pienso que es un objeto impulsado del cielo para investigar áreas, bueno, partes donde el ser humano no ha conocido, darnos a conocer, bueno, si podemos encontrar un lugar donde es habitable, todo eso. Exacto. Por ahí dijeron una palabra clave, lo que es, y que hace énfasis a la exploración. El ser humano por sí mismo es un explorador innato, ¿ok? Queremos aprender más, queremos conocer las cosas. Entonces, parte de los objetivos de poner algo o de mandar algo al espacio es justamente eso, ¿no? Explorar. Y bueno, vienen una serie de otras aplicaciones como las que mencionamos aquí. Por ejemplo, estamos hablando de lo que es misiones tripuladas, experimentos científicos, por otra parte de las aplicaciones de telecomunicaciones. Y bueno, sí, no tratando de mencionar la parte principal, un cohete hace referencia a un vehículo que se propulsa, es decir, que tiene un motor, que tiene algo que lo impulsa. Y ahorita vamos a trabajar, vamos a ver a grandes rasgos de qué se tratan estas características, ¿ok? Entonces es un vehículo, como lo dice por ahí, un dispositivo que a través de un motor de reacción, es decir, ahí ya estamos usando una palabra clave, reacción, ¿ok? Más adelante, y ustedes se darán cuenta, utiliza principalmente las leyes de la mecánica clásica, y lo veremos brevemente. Pero bueno, ¿para qué lo utilizamos? Lo utilizamos, como mencionaban aquí, ya para explorar, para cuestiones tecnológicas. Lo utilizamos también, por ejemplo, como viene en el listado, que pueden ustedes ver, aplicaciones de satélites de navegación, experimentos en el espacio, e inclusive viajes interplanetarios. Por ejemplo, llámese las ondas que van a Venus, que van a Marte, o que inclusive están más allá del sistema solar, como lo está Voyager actualmente. Ahora bien, para desarrollar esto, ¿qué se requiere? ¿Qué necesito yo conocer para ser capaz de tener un desarrollo de las características que requiere un vehículo cohete o un vehículo que me permite llevar alguna carga útil al espacio? Por ahí hay un listado, no son todas obviamente. ¿Qué otro tipo de disciplina creen ustedes que está involucrada en todo esto? Obviamente están las matemáticas. Por ahí hice un comentario de que van a salir ecuaciones. Ok, bueno, tenemos que saber trabajar en un lenguaje que nos permita modelar el universo e inclusive la parte de tecnología del cohete. Necesitamos también la física está detrás de todo esto, la química. Necesitamos también la parte de ingeniería de sistemas, necesitamos saber administración de proyectos. Y con esto, ¿a qué voy? La importancia de lo que son las tecnologías espaciales radica en que utilizan disciplinas y aproximaciones que son transversales, es decir, áreas del conocimiento que no solamente se centran en estas que estoy mencionando aquí, sino en disciplinas y en ciencias que van más allá. Por ejemplo, alguien se podría pensar, ¿la medicina está involucrada en estas cosas? ¿Creen ustedes que la medicina está involucrada en el desarrollo de un cohete? Sí. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estaría involucrada la medicina o la biología? Por el ser, si un ser humano lo meten, lo mandan al espacio, se podría decir, se tienen que checar qué presión va a tener, qué condiciones de vida va a tener arriba. Es correcto, exacto. Si estamos hablando, por ejemplo, de misiones tripuladas, tengo que saber yo cómo va a reaccionar el organismo, en este caso un ser humano, un astronauta o un cosmonauta, a las diferentes características del ambiente, del viaje durante el ascenso e inclusive del viaje durante el reingreso, porque todas las personas que van tienen que regresar. Hasta ahorita no hemos mandado a ningún ser humano que se quede aislado por ahí, aunque esta película que anda por ahorita, la de Martian, hace alusión a un viaje a Marte, en donde, bueno, justamente se deja una persona por allá, ¿ok? Digo, eso es cosa de ciencia ficción, pero no está tan lejano a lo que es la realidad, ¿ok? Entonces es importante, por ejemplo, también si les gusta este tipo de películas, se acerquen a ellas, son muy buenas porque dan una buena aproximación de lo que ocurre en la realidad, si bien hay algunas otras cosas más que no son tan apegadas como realmente es. Pero bueno, tenemos disciplinas
disciplinas muy transversales, es decir, áreas del conocimiento que en su conjunto nos permiten hacer ese tipo de desarrollos, ¿ok? Y así como mencionamos estas, hay muchas más. Pongo estas porque, bueno, son algunas de las que más resaltan y las que más se utilizan para la construcción de este tipo de tecnologías, si bien no son todas, ¿ok? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, nos vamos un poquito a lo que son los antecedentes, y resulta que por ahí, más o menos del año 428, había un hombre que comenzó a hacer algunos trabajos en Grecia. Desarrolló básicamente una máquina que, utilizando un gas, en este caso vapor de agua, aumentaba la presión en el interior de una cámara. De ahí se ve, por ejemplo, el dispositivo que se constituyó, y tenía dos salidas, como se puede ver en el diagrama. Lo que ocurría es que este objeto tenía también un eje en el centro, y cuando el agua en el interior comenzaba a pasar de la fase líquida a la fase gaseosa, la presión incrementaba por el incremento en la temperatura. Por ahí después ustedes investigarán en sus clases que, bueno, estas son variables que van muy relacionadas en un área del conocimiento que se llama termodinámica, y que justamente pertenece a la física. Entonces, la presión en el interior, al incrementarse, comenzaba a salir por los orificios y producía una rotación en el sentido contrario al cual el gas salía expulsado, ¿ok? Entonces, más adelante vamos a ver en qué condiciones esto ocurre, pero bueno, era un primer acercamiento a algo que ya se sabía, cómo funcionaba. Es decir, se tenía esa curiosidad por qué el objeto giraba, haciendo incrementar la temperatura de un fluido en el interior, ¿ok? La siguiente, por favor. Posteriormente, bueno, ustedes saben que los chinos son muy populares en este caso por la parte de cohetería, porque ellos comenzaron a desarrollar, en este caso, lo que es la pólvora, que es un combustible que, entre otras de sus aplicaciones, bueno, tiene la particularidad de que nos permite impulsar un cuerpo. Ahora ellos, bueno, le dieron un enfoque principalmente hacia la guerra. En algunos casos también eran algunas cuestiones de festividades, y por ahí también se mencionaba que había en el siglo más o menos el 16, el chino de nombre Wang Fu visualizó el uso de estos dispositivos para hacer viajes con humanos, es decir, viajes con seres humanos a bordo. No se sabe realmente si alguna vez realizó algún experimento en el cual se pusiera a sí mismo a bordo, pero bueno, ya daba una idea de lo que venía, ya daba una idea de todo lo que se iba a desarrollar a partir de este tipo de tecnologías. La que sigue, por favor. Por allá también, bueno, hubo algunas otras personas que han hecho desarrollos y que han tenido impacto en lo que es la parte de desarrollo de sistemas de propulsión. Principalmente, por ejemplo, podemos mencionar a Galileo, porque él, como ustedes bien saben, comenzó a trabajar con este concepto de inercia, con este concepto que posteriormente Newton trabajaría en lo que es todas sus leyes, sus 3 leyes que formuló, y bueno, que son la base fundamental para el desarrollo de estas tecnologías. Si bien por ahí hay desarrollos actuales en los cuales se involucra otro tipo de cuestiones físicas, como lo son los motores, el famoso warp drive. Ustedes han escuchado hablar de este tipo de teoría para un viaje en el cual se propone que el cuerpo o la nave en cuestión podría desplazarse grandes distancias sin violar la restricción de viajar más rápido que la luz. Ustedes sabrán, acercarse a velocidades del orden de la velocidad de la luz es muy complicado con la tecnología actual. Sin embargo, hay una teoría que fundamenta y que predice que podría ser posible, al menos de manera teórica. Ya llevarlo a la práctica, bueno, pues es otra cosa, ¿no? Y también por ahí ha salido en los últimos meses una noticia de un nuevo motor que se está desarrollando, me parece que es en la NASA, que en principio tendría una eficiencia muy grande y podría permitir viajes, por ejemplo, a Marte. ¿Okay? Son cuestiones que hasta ahorita no han sido validadas completamente, pero bueno, son posibilidades, y que bien comenzaron a partir de esto, pero utilizan otro tipo de leyes físicas. ¿Okay? Aquí nos vamos a centrar principalmente en lo que es mecánica clásica. La siguiente, por favor. Por ahí, más o menos de 1853, perdón, a partir del siglo XX,
que fue más o menos 1903, hubo un ruso que comenzó a trabajar y a desarrollar todas estas cuestiones de cohetes. Como bien ahí aparece, Konstantin Tsiolkovsky. Él inclusive formuló una ecuación muy importante, que es la ecuación ideal de los cohetes. Es la base fundamental para todo lo que es los sistemas de propulsión. Más adelante vamos a hablar un poquito de ello, pero bueno, más o menos a partir de estas fechas ya la gente comenzaba a conceptualizar de manera teórica y con los fundamentos correctos las opciones y el desarrollo de estas tecnologías que tendrían en un futuro. La que sigue, por favor. También es importante mencionar a otro pionero en el desarrollo de cohetes, como lo fue el profesor Goddard. Inclusive hay un centro de la NASA que lleva su nombre. Este científico comenzó a trabajar también con sistemas de propulsión, principalmente lo que es el propelente líquido, y bueno, tuvo algunos desarrollos importantes. Realizó varios lanzamientos con vehículos como los que se mencionan ahí, por ejemplo, más o menos 1926. Utilizó algunos primeros experimentos para elevar algunas cargas hasta 12.5 metros utilizando combustible líquido. La que sigue, por favor. Se elevó a 12.5 metros. Por otra parte, también está un alemán, comenzó también a trabajar con cuestiones de cohetes. Todos estos científicos, si ustedes pueden visualizar, más o menos son contemporáneos y al mismo tiempo estaban desarrollando las teorías que posteriormente serían utilizadas para el desarrollo de esta tecnología. Él también, junto con los dos anteriores, es considerado como los padres de la ciencia de cohetes moderna, y bueno, gracias a sus aportaciones es que actualmente tenemos la capacidad de desarrollar este tipo de vehículos. La que sigue, por favor. También ustedes saben que alrededor del conflicto de la Segunda Guerra Mundial se comenzaron a utilizar tecnologías que utilizaban sistemas de propulsión, en este caso, bueno, para cuestiones balísticas, pero dio un paso muy importante para el desarrollo de esta tecnología. Por ahí se tuvo el desarrollo, por ejemplo, de las famosas bombas B2 que utilizaban ya motores a reacción, y que justamente por el creador o los científicos principales de estas tecnologías, ¿ustedes saben cuál es el nombre de esta persona? ¿Por ahí? ¿No? Von Braun, exactamente. Él fue uno de los científicos principales que comenzaron a trabajar con estas tecnologías y que posteriormente, finalizada la guerra, los norteamericanos se lo llevan a su territorio y es quien al final de cuentas los apoya y los ayuda a llegar a la luna. ¿Okay? Entonces, de ahí se dio un paso, como muchas de las tecnologías ha ocurrido, de la parte militar hacia la parte civil. Entonces, a partir de estos desarrollos, como menciono nuevamente, bueno, fue posible realizar grandes logros, en este caso, por ejemplo, la parte del viaje hacia la luna. La que sigue, por favor. Entonces tenemos más o menos a grandes rasgos los antecedentes desde la parte de los chinos, pasando al desarrollo de la B2. Ustedes se dan cuenta la gran cantidad de tiempo que transcurrió desde los primeros desarrollos chinos hasta llegar, por ejemplo, a un desarrollo como el caso de la B2. Fueron varios siglos de distancia. Entonces fueron varios siglos de distancia en los cuales, bueno, este conocimiento se quedó por una parte aislado y fue retomado por estos científicos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, para resultar finalmente en lo que fue una formulación ya más formal. ¿Okay? Entonces, por ahí les mencionaba esta lo que es la ecuación de Tsiolkovsky, que también se conoce como la ecuación de los cohetes. Esta ecuación realmente lo que nos dice es cuál va a ser la variación en velocidad, es famoso delta V, que va a estar en función, en este caso, de la velocidad de salida de los gases o del fluido de trabajo, y también va a estar en función de las masas. Ustedes saben que para mover un cuerpo masivo, ¿qué requerimos? Mayor energía. Mientras más masa tiene el cuerpo, bueno, necesitamos mayor energía para poder ponerlo en movimiento. Entonces, bueno, también van a estar asociadas esas masas por ahí. Más adelante vamos a trabajar un poquito con esto, pero es importante que conceptualicen el brinco que se dio desde los chinos, pasando al desarrollo en la parte militar de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, de ahí todo eso gracias a la formulación ya de algo que se vino estudiando. ¿Okay? La que sigue, por favor. Aquí también me gustaría mencionar algunos vehículos que han sido importantes en el desarrollo de la ciencia espacial, en este caso la parte de ciencia de cohetes. Por una parte, y quizás ustedes estén más familiarizados con el de la derecha, ahí está su nombre, Saturno 5. ¿Alguien sabe para qué se construyó este cohete? Para llevar el primer hombre a la luna.
para llevar exactamente a los primeros hombres a la Luna. Todo este tipo de desarrollos se dio cuando la Guerra Fría entre la Unión Soviética y el gobierno de Estados Unidos, por una carrera armamentística y también por una carrera espacial. Entonces se trataba de una carrera de la supremacía, ver quién era el primero, quién era el mejor en lograr algo en estas áreas. Y bueno, en este caso fue la parte de los cohetes. Ahora, por la parte del lado izquierdo tenemos un cohete de tecnología soviética, el cohete R-7. Ahí dice para qué se utilizó. ¿Alguien sabe qué es o qué fue el Sputnik 1? ¿El primer satélite qué? No triturar. En orbitar la Tierra. Exacto, el primer satélite artificial. ¿Okay? El primer satélite artificial creado por el hombre en ponerse en órbita. ¿Alguien sabe cuándo fue esto? De hecho, estamos en una fecha muy cercana a la conmemoración del aniversario de este lanzamiento. ¿Saben ustedes que existe algo que se llama la Semana Mundial del Espacio? Y me permito hacer el pequeño comercial. Justamente las Naciones Unidas crearon lo que es la Semana Mundial del Espacio, que se celebra todos los años del 4 al 10 de octubre, e inicia el 4 de octubre. ¿Por qué creen? ¿Qué pasó el 4 de octubre? Se lanzó el Sputnik, exactamente. El 4 de octubre del 57, del siglo pasado, 1957, se lanza el Sputnik 1, y bueno, de ahí la conmemoración de lo que es la Semana Mundial del Espacio, ¿okay? Entonces está dentro de este marco. Pero bueno, regresando a la parte de cohetes, les menciono que, bueno, estos son dos de los principales hitos en la parte de desarrollo de tecnología espacial, en este caso de cohetes, que fueron creados para lograr cosas importantes. Y ahorita quiero que presten especial atención en el cohete de la izquierda. Más adelante voy a tocar un tema importante y vamos a platicar un poquito del por qué seguimos utilizando estas tecnologías, que por ejemplo datan por ejemplo del orden de los años de 1950. Ahorita platicaríamos por qué. La siguiente. También teníamos otros ejemplos de esta competencia entre los soviéticos y los norteamericanos. Y bueno, el Saturno V es bien conocido, pero también había su analogía en la parte soviética, que trataba de poner astronautas en la Luna. Este proyecto pues ya no se llevó a cabo, pero ustedes pueden ver las características de estos dos vehículos. El Saturno V pues era un vehículo que medía 110 metros, en el caso del soviético medía 105 metros. Ustedes se dan cuenta de la magnitud de estas dimensiones. ¿Saben más o menos cuánto son 100 metros en una estructura? 100 metros de alto, ¿se imaginan? Es un edificio, prácticamente un edificio que sale y nos permite llegar a algún objetivo en órbita. Ahora, también quiero que presten especial atención. ¿Ven ustedes la parte de arriba? ¿Ven ustedes la parte superior? ¿Dónde creen ustedes que se encuentra la cápsula que lleva a los astronautas? En la parte superior. Pero ¿de qué tamaño será? ¿Es todo el segmento de la parte superior, desde la parte negra, desde la segunda parte negra, desde la tercera parte negra? ¿Cuál es? ¿La primera, la de acá? Es la puntita. La puntita, exactamente. Entonces, ¿y por qué requiero tener un cohete para llevar nada más la parte superior? ¿Alguien sabe? Combustible. Para tener más cabinas de propulsión. Ahí dicen que para impulsar toda la masa. Sí tiene que ver algo con la masa. Porque de esa manera tiene más cabinas de propulsión, porque unos agotan y en las siguientes. Exacto, tiene varios segmentos. Ahorita vamos a hablar por qué se tienen varios segmentos. Pero la importancia de aquí de la pregunta es: ¿por qué requiero tanta masa para llevar una masa chiquita? ¿Se dan cuenta ustedes de lo que requiero, de toda la energía que necesito para llevar, por ejemplo, la masa de 5 tripulantes o 4 tripulantes a ya no vayamos a una órbita lejana como la Luna, a una órbita baja como por ejemplo la órbita de la Estación Espacial Internacional? ¿Pero por qué requiero tanta masa abajo? ¿Qué hay aquí en este cuerpo del cohete? ¿Qué hay? Además de la estructura, claro está. Motores, ya dijeron por ahí motores, es importante decir, tienen motores. Combustible. La principal masa del cohete está
en el combustible, en el propelente que este lleva. Entonces se dan cuenta de la cantidad de masa, en este caso se transfiere a energía, que requiero yo para poner a 4 o 5 personas en el espacio. Entonces, ¿se imaginan ustedes el costo de lo que esto representa? Son cosas realmente impresionantes, ¿no? Y son cosas que seguimos y se siguen haciendo en muchos lados del mundo en la actualidad, y esperamos que también en México pronto, en el futuro, estaremos incursionando en este tipo de tecnologías. La que sigue, por favor. Y aquí, bueno, les pongo una comparativa. En este caso son los diferentes lanzadores de lo que es la NASA. Pueden ustedes ver lo que es el Saturno 5, se ve aquí en esta parte, más o menos la parte media. Está a su derecha, en este caso a mi derecha, la parte de lo que es o lo que fue el Space Shuttle. Ustedes seguramente lo han conocido, lo han visto en fotografías. Y una serie de vehículos que se tienen desde el siglo pasado, algunos nuevos desarrollos. Ustedes, por ejemplo, se hayan escuchado hablar de la empresa SpaceX, que ha estado haciendo desarrollos en vehículos espaciales. Y tenemos por acá, la parte de la derecha, vehículos de grandes proporciones, nuevamente impulsados en este caso por la NASA, que serán o servirán para poner tanto astronautas en órbita como cargas útiles muy grandes, ¿ok? Entonces, regresamos de tener vehículos reutilizables como era el Space Shuttle, que está en la parte media, a vehículos cohetes de grandes proporciones. La que sigue, por favor. En este caso, bueno, también tenemos la analogía de los rusos. Y aquí les quiero hacer mención, recuerdan que les comenté que pusieran especial atención en la parte del cohete que puso en órbita el Sputnik 1. Entonces ustedes pueden ver la tecnología de los rusos. ¿Qué ha pasado con esta a lo largo de los años? Ven ustedes la parte baja, es prácticamente la misma, ¿ok? Es prácticamente la misma y se sigue utilizando en la actualidad. Por ejemplo, el vehículo en la parte, en este caso a mi izquierda, el último de la izquierda, es un vehículo Soyuz. ¿Ustedes saben para qué sirve el vehículo Soyuz? ¿Cómo llegan los astronautas actualmente, en este caso a la Estación Espacial Internacional? ¿Qué vehículo utilizan? Antes utilizábamos el Space Shuttle y otro, además de este. En este caso es el Soyuz. El Soyuz es el que lleva a los astronautas actualmente a la Estación Espacial Internacional. Y aquí quiero hacer énfasis en que ustedes vean la parte baja. Sigue siendo la misma tecnología de finales de los 50, principios de los 60, que sigue siendo utilizada para llevar astronautas. ¿Alguien sabe o intuye por qué se da esto? ¿Por qué tenemos tecnología de hace 40, 50 años? Porque sirve, exactamente. Alguien dijo algo muy importante, porque sirve. Y el tener nuevos desarrollos que no han sido probados con el tiempo, bueno, en este caso si vamos a llevando humanos, imagínense el riesgo que conlleva el no utilizar tecnologías con una confiabilidad alta. ¿Okay? Entonces principalmente utilizamos este tipo de tecnologías viejas porque sirven, ¿okay? Porque han sido probadas, porque son muy confiables. Aunque bueno, ustedes sabrán que sobre todo en la parte de cohetes o de lanzadores el riesgo es muy grande. Ustedes seguramente se enteraron de que en mayo pasado un satélite mexicano falló y justamente fue un vehículo ruso